Entre los desiertos ardientes y las montañas indomables surgió una civilización que desafió a los imperios más poderosos del mundo antiguo. Hoy, en Un Soplo de Historia podcast, recorreremos el camino milenario de Irán, precisamente porque estamos a las brechas de un conflicto a gran escala entre Israel y este país de Oriente Medio, es que hemos realizado este programa. Esperemos que sea de su completo agrado y que, claro, nos puedan aportar con sus comentarios, con su me gusta o suscribiéndose también a este canal de YouTube. Aquí la situación es que Irán es un país bastante antiguo, y que se origina en una cultura milenaria y de muchos cambios, ¿no? Para entender también un poco lo que se ha generado a lo largo de esta gran historia que tiene este país. Desde los gloriosos días del Imperio Persa hasta el convulso siglo XXI. Prepárate para viajar a través del tiempo por una de las tierras más fascinantes y complejas del planeta. Como dato curioso, alguna vez conversé con una persona hace algunos años ya, yo no sabía que era de Irán, pero tenía un negocio pues que era muy característico de las personas que son, digamos, musulmanas y sobre todo árabes, ¿no? Y cuando se le preguntó de dónde venía, y un poco dándole el hilo a usted es árabe, esta persona dijo, no, yo no soy árabe, yo soy persa, era iraní. Y ellos mantienen, a pesar del actual gobierno musulmán que poseen, ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Que tienen este régimen de básicamente ya son como 3 décadas, tal vez un poco más, que están en el poder. Ellos tienen un fuerte sentimiento de pertenencia por lo persa, más que por lo musulmán o por lo árabe. Ellos sienten esta cultura persa muy suya y ellos se reconocen pues precisamente como el legado de Babilonia, ¿no? Que es muy anterior pues a estas culturas. Así que vamos a darles a conocer estos detalles y tenemos que retroceder muy atrás en el tiempo, al 550 antes de nuestra era, donde el protagonista era nada más ni nada menos que Ciro segundo, Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida, un gigante territorial que se extendía desde la India hasta Egipto. Sí, Egipto fue uno de sus dominios. Ciro fue un conquistador a carta cabal, pero también un gobernante reformador. Fue uno de los primeros en establecer un modelo de respeto por las culturas y religiones locales. Esto lo vemos sobre todo cuando estudiamos el periodo egipcio de la dominación de los persas. Los persas respetaron o dieron libertad de culto a los egipcios. No es que los persas obligaron a los egipcios a reconocer el panteón persa o a las deidades persas. No, no, no fue así. Ellos respetaron su culto, respetaron su forma de pensar. En ese sentido, no hubo ni siquiera este sincretismo religioso, ¿no? Realmente no se presentó en la época del gobierno persa en Egipto, ¿no? Y esto fue como que un modelo bastante innovador para la época. Ahora bien, después de Ciro el Grande, llegó una época dorada, una gran época de expansión y de riqueza para Persia. Aquí llegarían sus sucesores. Darío I moderniza a Persia, crea una red de caminos, un sistema postal, una economía mucho más sólida. Luego llega Jerjes, ¿no? Que lleva el imperio a enfrentarse con las polis griegas. Las guerras médicas son más que batallas épicas, son un choque entre civilizaciones. Ahí vemos pues a los inmortales, del ejército de inmortales que tenían los persas, o tenemos también la batalla de los espartanos, que de hecho se han sacado pues incluso películas como Los 300, ¿no? Los 300 de Esparta, que van y se enfrentan encabezados por Leónidas, su general, van y se enfrentan pues a una gran cantidad de persas, un ejército que no estaba compuesto únicamente por persas, sino también por
podríamos decir, soldados o militantes o milicias de otras culturas, pero que estaban bajo el dominio de los persas. Como decimos, los persas se expandieron mucho, dieron esta libertad de culto a distintas poblaciones, pero sí debían rendir tributo. ¿No? Los persas exigían, por ejemplo, un tributo importante en recaudación económica, generaban de que imponían un modelo político que se llamaba las satrapías, ¿no? Que son los sátrapas. Y estos sátrapas eran una especie de gobernantes locales, ¿no? Que se encargaban de la administración económica y política de lo que sucedía en el nuevo territorio o en el territorio conquistado, ¿no? Y claro, aparte de la recaudación de impuestos, también se encargaban de reclutar a distintos jóvenes para formar parte del ejército persa. Entonces el ejército persa tenía, digamos así, una heterogeneidad bastante importante en cuanto a sus filas. No podríamos compararlo, por ejemplo, con el ejército romano de la primera época o finales de la época republicana y los primeros siglos de la época imperial. No se puede comparar. Eran muy homogéneos, todos eran romanos y tenían una cultura muy, digamos, similar. Más bien, lo que podríamos un poquito comparar quizás es ya con la época tardía del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ya más o menos entrando al siglo tercero, siglo cuarto, siglo quinto, ahí nosotros vamos a ver un ejército romano que es muy diferente al que encontramos en los primeros siglos después de nuestra era, ¿no? Muy diferente, porque la composición ya tenía a germánicos, tenía a personas de la Dacia, ¿no? Tenía a hispanos de la península hispánica, tenía también a galos, tenía personas del norte de África que cada uno pues tenía hasta una vestimenta y una apariencia diferente. Y claro, las formas de hacer guerra, las formas de planificar estrategias también se modificaron por esta situación. Entonces podríamos decir que el ejército persa, en ese sentido, tenía pues esta flexibilidad y tenía también este desafío, ¿no? Que era un ejército sumamente heterogéneo, pero que era parte de su forma de ser y también le dio muchas ventajas y era un ejército muy poderoso en su tiempo, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos del tema, esto es lo que se ve con Jerjes y lleva al imperio, como decimos, a enfrentarse a las polis griegas. Ahora bien, ¿cuándo caen los persas? Como ya sabemos y hemos visto muchas veces en este espacio de Un Soplo de Historia podcast, ningún imperio es eterno. Alejandro Magno arrasó con Persépolis en el 330 antes de nuestra era, luego vinieron los partos, maestros de la guerra de guerrillas frente a Roma, y después los sasánidas, grandes rivales luego de Bizancio o del Imperio Romano de Oriente. Con ellos, el zoroastrismo se convierte en religión oficial. Ahora bien, en el siglo VII hay cambios bastante importantes en Persia, ¿no? Persia, como decimos, tenía su cultura milenaria, su cultura muy arraigada, sus creencias muy arraigadas, creían en el zoroastrismo y tenían pues distintas situaciones, distintas maneras y su propia cosmovisión sobre la vida. Pero hay una gran irrupción en Oriente Medio que nace desde la península arábiga. Y hablamos nada más y nada menos que el surgimiento y la llegada del Islam. Y es donde Irán básicamente se convierte, ¿no? Babilonia cambia radicalmente. Los ejércitos árabes conquistan Persia por allá por el siglo VII, el Islam se impone a sangre y fuego y los persas, claro, no desaparecen, más bien se adaptan al Islam y lo adaptan un poco a su estilo, que esta es una situación que se va dando. Aquí sí entramos a ver un sincretismo religioso que se va adoptando por parte de los locales para adaptarse a las circunstancias. Surge entonces el chiismo, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado muchísimo en los noticieros. ¿Cuáles son los chiitas? Bueno,
Aquí los encontramos de pleno en Irán, en lo que fue el imperio persa. Y esta es la corriente dominante y con los siglos renace la cultura persa con la poesía, con la ciencia y con el arte. Claro, esto lo vamos a ver ya en la época medieval, en la para muchos mal llamada época del oscurantismo, donde Europa, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, pierde mucho del conocimiento que se había ganado en el mundo clásico, en el mundo helénico, en el mundo romano, que fueron los herederos directos y naturales de los griegos y que expandieron pues todo ese conocimiento con la expansión del Imperio Romano a lo largo de Europa. Pero con la caída de Roma se llega pues a una gran pérdida del conocimiento, los avances, las técnicas, la filosofía, la forma de entender la sociedad, la forma de tener las leyes, de manejarlas, se pierde mucho. Y vamos a un mundo más feudal en el que el señor que dominaba, que señoreaba esas tierras, era el que básicamente imponía la ley, ¿no? No es que todo el conocimiento se haya perdido, pero sí hubieron retrocesos en distintos puntos, entre ellos también la parte cultural. ¿Y qué sucede, no? ¿Qué sucede? Que el conocimiento en Europa, sobre todo, se veía abocado principalmente a los monasterios. Muchos de estos, podríamos decir, monjes, recuperaron distintos documentos del latín romano, los recuperaron y los empezaron luego a transcribir en distintas lenguas dentro de los monasterios y ellos de alguna manera preservaron el conocimiento. Pero uno de los grandes focos ilustrados, por así decirlo, que nosotros nos encontrábamos en Oriente Medio era sobre todo en, en Persia, ¿no? En lo que ya llamaríamos el nuevo Irán, que aquí surgen básicamente como grandes centros culturales de conocimiento, donde la poesía pues se expresaba de formas fantásticas, donde admiraban y reconocían también el legado de lo clásico, el legado de los romanos, el legado de los griegos, se reconocía esa gran cultura y se fortalecía de alguna manera. Se desarrollaron también las ciencias de forma increíble, la matemática, los distintos estudios, el campo de la medicina. Todo esto fue una innovación que se empezó a dar. En la expresión artística también. Eso fue bastante importante en este resurgir de la cultura persa. Pero ¿qué pasa? Que esto tampoco dura mucho, porque ya más adentrados en la época medieval, ya casi en la época tardía medieval, surge una fuerza tremenda, una fuerza que arrasaría con todo y que llegaría desde la parte nororiental asiática. Estamos hablando de los mongoles, que se empezaron a expandir de una forma impresionante por el mundo conocido. En el siglo XIII, los mongoles arrasan al país, pero como todo en Persia, esta renació, se adaptó, se convirtió y se transformó. Esto es lo que tienen normalmente las naciones milenarias, ¿no? Como hablamos de China, de Egipto, de Grecia, estos que son los de los países que siguen vigentes y que tienen milenios, ¿no? Y que tienen milenios y que tienen una cultura muy rica. Lo que pasa es que estos países se adaptan, saben adaptarse, se adaptan a las situaciones, son bastante resilientes, ese término que está muy de moda en la actualidad, y, y luego saben sobreponerse. Eso es lo interesante de estas naciones, ¿no? Y podríamos decir que Irán está en esto. En el siglo XVI, con los safávidas, Irán se convierte en un estado chiita, enfrentando al imperio otomano sunita, luego bajo los Qajar el país entra en una crisis interna y presión de potencias europeas, es decir, les tocaron pues un montón de conflictos bélicos y sociales, pero de estos o de esta crisis es donde ellos se terminan imponiendo. Luego pasamos al siglo XX. Aquí es donde se empieza a ver el auge petrolero, los golpes y también una revolución que hasta el día de hoy perdura. En el siglo XX cambia todo, ¿no? El descubrimiento del petróleo convierte a Irán en una pieza clave del ajedrez mundial. En 1953 la CIA
y el MI6 orquestan un golpe para derrocar al primer ministro Mossadegh. El Shah moderniza, pero también reprime en la sociedad. Y en 1979 la revolución islámica lo cambia absolutamente todo. Ahí es donde entramos ya al Irán contemporáneo, entre sanciones pero también resistencia. Desde entonces, Irán vive entre sanciones y tensiones con Occidente y movimientos de resistencia interna. Es una nación, podríamos decirla, joven, entre comillas, joven, como esta nueva República de Irán, pero que tiene atrás un legado milenario. Podríamos decir que el país tiene ya muchísimo tiempo y que tiene una cultura riquísima y que está conectada, que es culta, pero a la vez está controlada, ¿no? Está sometida. Un país que aún lleva consigo las cicatrices de sus imperios, sus revoluciones y también un orgullo milenario. Entonces, con este pequeño resumen que hemos hecho, ¿sigues creyendo que Irán es un misterio? Tal vez lo sigas siendo, pero lo que es seguro es que es una tierra imposible de ignorar. Ha sido imperio, colonia, reino y también república, y sigue de pie, porque si algo define a Persia es su capacidad de renacer, y eso lo vemos en sus habitantes. He conocido algunos, ¿no? Y ellos son muy orgullosos, son sumamente orgullosos de su país. Incluso algunos ni siquiera dicen que se llama Irán, ¿no? O que son iraníes, porque es como un nombre, es una denominación relativamente nueva, contemporánea, ¿no? Ellos, muchos de ellos se autodenominan como persas, y ellos, su país es Persia, ¿no? La milenaria Persia. Entonces es algo muy interesante para reconocer. Bueno, con esto entonces finalizamos. Síguenos en YouTube y Spotify. Esto fue un Soplo de Historia Podcast. Hasta la próxima.